Bueno, el arbolito, las luces de Navidad, el viejito pascuero, los regalos, estas son solo algunas de las cientos de tradiciones que engloba la Navidad para nuestra sociedad. ¿De dónde provienen estas tradiciones? ¿A qué se deben estos ritos que ya incorporamos a nuestra cultura como verdaderas costumbres? Queremos responder estas preguntas y también las que nos hagan ustedes a través de las redes sociales, y nos encontramos con el abogado Hugo Cepeda y también usted licenciado en teología. Licenciado en teología, sí, pues. sí. Fue ahí sacerdote, alcanzó a ser sacerdote. Sí, exactamente. Sí. ¿Cómo le va? Aquí estamos, pues, hacía como 2 años que no nos veíamos. 2 años, pero acá nos vemos, pues. Ahora nos vemos en una fecha muy importante. El cariño del mismo. Exacto. Oiga, don Hugo, nosotros lo invitamos en este espacio, ¿cierto?, para que usted nos explique tan bien como suele hacerlo estas tradiciones. Y a mí me gustaría que primero despejáramos esta diferencia que hay entre Navidad y Pascua. Exacto, muy hay un buena pregunta. Comercial, sí, lo vamos a decir porque todo el mundo Pascua feliz para todos, pero estamos en Navidad. ¿Cuál es la diferencia entre Navidad y Pascua? Entonces, en realidad, se puede decir Pascua de Navidad también, pero la Pascua fundamental es la resurrección, la Pascua de resurrección. Esa es la de Semana Santa. La de Semana Santa. Pero la costumbre ha ido llamando Pascua también a la Navidad. Sobre todo una costumbre que estaba bastante en boga cuando yo era niño chico y varios años atrás. Ahora se ha vuelto nuevamente a llamarla Navidad. ¿Qué Navidad? Viene del latín que quiere decir nacimiento, por lo demás. Por lo tanto, y Pascua viene del hebreo de Pesaj, que quiere decir paso. Se celebra, los judíos celebran el paso del pueblo hebreo guiado por Moisés por el mar Rojo, para llegar a Palestina. A la tierra prometida. A la tierra prometida. Entonces, eso es una figura de lo que es precisamente la Pascua, que es el paso. Por eso siempre se usa más para la resurrección. Y entre los ortodoxos, por ejemplo, es una fiesta principalísima. Se celebra mucho más que la misma Navidad. Pero en nosotros, en Occidente, se ha ido asentando más la celebración de Navidad. Hay algunas preguntas que ya están llegando a través de las redes sociales, a ver si las podemos empezar a proyectar en pantalla. Por mientras hacemos eso, yo la voy a leer, ¿cierto?, por mientras conectamos los cables que son necesarios. Ahí está, mire. Lo pregunta Cristóbal Acevedo. ¿Qué significa el árbol de Navidad y los elementos que decoran el árbol? Por ejemplo, el pesebre. El pesebre. Empecemos con el árbol primero. Vamos por partes. El árbol tiene una tradición precristiana. Incluso en las tradiciones de los escandinavos, de los germanos, el árbol que representa precisamente la vida y que tiene que ser una vida que sea perenne. Y que después, posteriormente, San Bonifacio, que fue quien evangelizó a Alemania, también tomó el árbol. Y el árbol se toma ¿qué tipo de árbol? Tiene que ser una conífera, ya sea un ciprés, un pino, un abeto. ¿Por qué? Porque no pierde las hojas. O sea, permanentemente está renovándose la savia y se mantiene siempre verde. O sea, siempre es un canto a la vida. Perfecto. Enseguida, el pesebre. El pesebre es más nuevo, data del siglo XIII. Quien lo difundió fue San Francisco de Asís. San Francisco de Asís lo difundió en el siglo XIII. Y ahí entonces se coloca y hasta el día de hoy existe. Y estos son los 2 símbolos principales que existen para celebrar la Navidad. También arriba del árbol generalmente se coloca una estrella que representa precisamente la estrella de Belén, la que estuvo presente en el nacimiento del Hijo de Dios y la que guió a los magos, que entre paréntesis no eran reyes. ¿Cómo eso? ¿Cómo es la historia de los Reyes Magos? No eran reyes, pero magos. Magos, es que el término mago nosotros le damos poco menos que lo usamos como sinónimo de brujo, no es así. Los magos eran los maestros. Eran como astrónomos. Magistres, eran astrólogos. Claro. Eran sabios. Y ellos entonces visitaron a Jesús. Entre paréntesis, el Evangelio no dice en ninguna parte tampoco que eran 3. Ni que llegaron simultáneamente. El hecho completo es que ellos estuvieron presentes. Y lo importante es los regalos que hicieron. Adoraron a Jesús y además hicieron 3 regalos. Oro, incienso y mirra, para rendirle homenaje en cuanto rey,
en cuanto Dios y en cuanto hombre, porque la mirra se usaba para embalsamar. Acá está, acá está. Y además sirve, ese es el antecedente también del porqué de los regalos. Eso mismo estaba preguntando un usuario justamente sobre los regalos. Yo iba a poner la pregunta, pero ya que lo menciona usted, Claro. ¿de ahí viene la tradición de estos No regalos? viene la tradición ahí, pero ese es una figura de lo que ahora se hace de regalo. La verdadera tradición comienza con San Nicolás, obispo de Mira. En los primeros siglos del cristianismo, este santo varón se dedicaba siempre a ayudar a los pobres. Y en la época de Navidad se preocupaba también de ayudar a los niños pobres dándoles regalos. Y los repartía el día 6 de enero, entre paréntesis. El día de Reyes, que se llama, o de Pascua de Negros. Ahora, don Hugo... Y él entonces después se trasladó su cadáver, después de muerto, a Bari, y se pasó la tradición al hemisferio norte. San Nicolás, San Niklaus, Klaus, que es su diminutivo. Y ahí entonces fue formando la leyenda del viejito de Pascua, que se fue en muchos casos separando un poco del verdadero sentido de la Navidad. Y muchas veces ahora en algunas partes parece que el personaje principal de la Navidad no es Jesús, sino que el viejo de Pascua. Ahora, ¿es verdad que el viejo de Pascua tiene estos colores rojo y negro por una tradicional bebida cola? Todo el mundo sabe de qué me estoy refiriendo. Es verdad. ¿Es verdad? Antes no tenía estos colores. Es verdad, desgraciadamente es verdad. Es verdad. Pero lo vendieron bien. Lo vendieron bastante bien y los convencieron hasta el día de hoy. Jorge Medina me dice que en Rusia es azul, me parece. Azul, exactamente. ¿Eh? En otras partes es verde. ¿Dónde es verde? En Irlanda. En Irlanda, exactamente. Ahora, lo que pasa es que es importante saber que es que el consumismo se ha metido mucho en esto. Se ha ido transmitiendo, sobre todo en los últimos 60 años, 70 años, ha entrado lentamente y ahora es muy importante. Pero de todas maneras, consumismo no, viejito de Pascua no. El hecho concreto que todo el mundo sabe que es lo fundamental en Navidad, en la celebración del nacimiento de Jesús. Y sobre todo en la Navidad se respeta incluso por personas que ni siquiera son creyentes. Don Hugo, ¿yo le puedo hacer una confesión? ¿Cuál? Usted conoce a mi señora, porque hemos estado Perfecto. en matrimonio juntos. Juntos, exactamente. Matrimonio De de Claudio con la Carla. Claro. Me costó mucho que mi mujer decidiera armar el arbolito. Y yo le decía, aquí hay que armarlo el 8 de diciembre. Y tuvimos una discusión. Y me dijo, ¿quién te dijo que hay que armarlo el 8 de diciembre? Yo le dije, claro, porque la tradición dice que se arma el 8 de diciembre, y el 6 de diciembre y se desarma el 6 de enero. En serio. Bueno, ¿De dónde viene esa la tradición? La tradición es porque el 6 de diciembre es San Nicolás, precisamente. Y el día 6 de enero, bueno, es lo que llamaban la Pascua de Reyes, y que todavía la llaman todavía. Y la Epifanía del Señor. O sea, por eso mismo dura más o menos un mes. Y además por eso sirven mucho las coníferas, porque la conífera no se seca con mucha facilidad. Estaban preguntando por el tipo de árbol, si podía especificar un poco Especificar más personalmente, o sea, en la tradición es una conífera, Claro. que puede ser el abeto, que se usa mucho en Europa, el ciprés, el pino, que es lo que normalmente se usa en otros lugares. Ahora hay una cosa muy curiosa, aquí se adorna con algodón para simular la nieve, porque aquí hay una contradicción. El 25 de diciembre está en torno al 21 de diciembre, ¿Ya? que es precisamente los solsticios. Solsticio de verano para nosotros, solsticio de invierno para el hemisferio norte. En el solsticio de invierno la noche es larga y el día más corto. En el solsticio de verano el día es más largo y la noche más corta. Y entonces en el hemisferio norte, además aquí hay una cosa muy curiosa. No consta que el Señor haya nacido el 25 de diciembre, no consta. Esto se fue adaptando en los primeros tiempos del cristianismo porque los cristianos comenzaron a evangelizar a los que eran paganos, que tenían una serie de tradiciones persas, tenían tradiciones precisamente en que en el fondo los romanos celebraban las Saturnales al iniciarse en invierno. ¿Por qué? Porque ahí muere, o sea, el sol se oculta, el sol se debilita. Sobre todo esa culminación de ese anonadamiento del sol es el 21 de diciembre en el hemisferio norte. Don Hugo, Y ahí entonces comienzan a hacer de nuevo el nacimiento. Entonces aprovecharon muchas veces los cristianos de utilizar los fenómenos cósmicos y sobre todo las viejas tradiciones más antiguas aún para poder instalar las realidades cristianas.
¿A qué se debe, don Hugo, la... Había una discusión hoy día en una pareja de amigos que están casados y tienen hijos, te estaban discutiendo cuándo se abren los regalos. Ellos, o ella, que era chilena, es chilena, decía hay que abrirlo para los niños la noche del 24. Y él, que es español, dice no, la tradición es al día después, el día de Navidad, que duerman y despierten. ¿Qué aconseja usted? En realidad, eso depende de la manera que están criando los hijos. Exactamente. Hay, en el caso mío, personalmente, cuando yo era niño, los regalos se abrían al día siguiente. Pero no hay una tradición. No hay una tradición que esté fija. Esta sí que es tradición y la vamos a poner en pantalla porque la pregunta la hace Seba. Le pregunta al profesor Hugo Cepeda lo siguiente, lo vamos a poner ahí en la pantalla, que dice: ¿a qué se debe esta tradición de dejar zapatos en la ventana, o la leche, o las galletas? No. Faltó algo más todavía. Las medias. Las medias, claro. Sí. Yo me recuerdo que en la época de mi abuela, por ejemplo, mi abuela, usted sabe, se casó muy joven, 14 años, y ya estaba esperando en la época de Navidad, el hermano mayor de mi padre. Cuando se casó era totalmente inocente, entonces mis bisabuelos tuvieron que explicarle lo que era la realidad matrimonial de la vida. Pero se les olvidó hablar de otra cosa, del viejito de Pascua ni cosas por el estilo. Entonces ella estaba, cuando de repente el marido llegó, y estaba poniendo las medias precisamente para recibir los regalos. Entonces esa es una tradición que antigua, pero que ya no existe. Las otras tampoco existen casi, los zapatos tampoco. En un tiempo existieron, por cuanto era una manera, por ejemplo, de creer de que el San Nicolás gastaba los zapatos. Entonces que había que ayudarlo en esos aspectos. Pero ya esas tradiciones ya no existen actualmente. Perfecto. Don Hugo, yo sé que usted tiene muchas entrevistas, lo escuché en Radio Bio Bio ayer, mañana temprano va a estar en la radio también. Claro. Solo para terminar, ¿cuál para usted sería, y transmitiendo este mensaje a los televidentes, el verdadero sentido de la Navidad? El verdadero sentido de la Navidad, tomando en cuenta eso, recordar antes que nada el nacimiento del Hijo de Dios, que es el Salvador. Que es Dios hecho hombre. Y además también, que es muy importante en todas las familias, incluso las que no son creyentes, que sea un motivo de unión familiar. Una unión familiar, precisamente, celebrar en familia, e incluso, cuando están separados los padres, porque pueden estar separados, pero que sin embargo darle a los hijos la sensación de que se hace un paréntesis en Navidad, y que darle la oportunidad que los hijos puedan gozar, aunque sea separadamente, de sus padres, y que me impere siempre el amor en la familia, la amistad con los amigos, y además también un sentido positivo para mejorar el mundo. Es una tregua. De hecho, cuando hay guerras... Pero no olvidemos la guerra del 14. La Gran Guerra. La Gran Guerra, en 1914, en las trincheras entre franceses y alemanes llegó Navidad, se suspendieron las balas, salieron de las trincheras, avanzaron y se abrazaron. O sea, en el fondo, en el sentido que la hermandad entre los hombres debemos aprovecharla precisamente en quien nos dio el ejemplo, que fue el Redentor. Profesor Hugo Cepeda Coll, que no pasen 2 años nuevamente para que esperamos que no, presidente, esperamos que no. Pues. Pero usted ha seguido viniendo al canal, eso es lo importante. Sí, siempre. Usted es un hombre de TVN y se le agradece y se le quiere acá como una persona con mucho tiempo. Muchas gracias. Saludos a su mujer. Gracias. Se puede decir Pascua de Navidad también, pero la Pascua fundamental es la resurrección, la Pascua de resurrección. Esa es la de Semana Santa. La de Semana Santa. Pero la costumbre ha ido llamando Pascua también a la Navidad. Bueno, el arbolito, las luces de Navidad, el viejito pascuero, los regalos, estas son solo algunas de las cientos de tradiciones que engloba la Navidad para nuestra sociedad. ¿De dónde provienen estas tradiciones? ¿A qué se deben estos ritos que ya incorporamos a nuestra cultura como verdaderas costumbres? Queremos responder estas preguntas y también las que nos hagan ustedes a través de las redes sociales, y nos encontramos con el abogado Hugo Cepeda y también usted licenciado en teología. Licenciado en teología, sí, pues. Sí. Fue ahí sacerdote, alcanzó a ser sacerdote. Sí, exactamente. Sí. ¿Cómo le va? Que primero despejáramos esta diferencia que hay entre Navidad y Pascua. Exacto, muy hay un buena pregunta. Comercial, sí. Lo vamos a decir porque todo el mundo lo... Pascua feliz para todos.
pero estamos en Navidad. ¿Cuál es la diferencia entre Navidad y Sí, Pascua? en realidad, aquí estamos hacía como 2 años que no nos veíamos. 2 años, pero acá nos Exacto. vemos, pues. Ahora nos vemos en una fecha muy importante. El cariño del mismo. Exacto. Oiga, don Hugo, nosotros lo invitamos Sí. en este espacio, ¿cierto?, para que usted nos explique tan bien como suele hacerlo estas tradiciones. Y a mí me gustaría